Para nosotros, un policía es un enemigo. Este es el caso de una comunidad migrante allá en Texas que se siente perseguida. Y es que, ¿cómo no? Muchos migrantes se sienten perseguidos por la policía, sobre todo en estados como Texas, que pues sus policías colaboran abiertamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o el ICE, y que, bueno, han sido testigos de muchas redadas y muchas detenciones. Este es el caso de Lidia y su familia. Viven en Texas y se han ido encerrando en casa, pues a medida que más vecinos son detenidos por policías locales o también por agentes migratorios. Antes caminaba 1 hora cada tarde, dice Lidia, iba tranquila al médico a hacer la compra o llevar a su suegra a la iglesia. Ya no, esto ya no pasa. Tampoco confía en la policía. Si la chocaran, preferiría llegar a casa con el carro golpeado. Ella vive en Colony Ridge, un vecindario de migrantes a 40 minutos de Houston, que por años ha estado en la mira de políticos conservadores, incluyendo, obviamente, al gobernador Greg Abbott, que lo considera un imán para la migración indocumentada. Desde que el republicano Donald Trump retomó la presidencia en enero de 2025, para Lidia, en su comunidad, los detenidos pasaron de ser conocidos de alguien a ser sus propios vecinos y amigos, incluso hasta familiares. Cuenta que al papá de la familia que vivía en la casa de enfrente lo arrestaron y lo deportaron. Lo llevaron a El Salvador hace unas semanas. La vivienda quedó abandonada porque todos se fueron. A la vecina de la esquina le chocaron en una vía cercana y la policía, en lugar de ayudarle, le pidió sus documentos migratorios. Y como no tenía, pues la entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sus hijos de 13 y 20 años quedaron solos. Un amigo de su esposo también lo detuvieron y Lidia nunca supo si logró probar un chivo que ella justo le había cocinado. Imagínese. Ahora, dice, uno ve a un policía y va rezando. Pues rezando que se haga invisible ante el enemigo. Ya no vemos al policía y pensamos, estoy segura, ahora para nosotros un policía es un enemigo. Dice Lidia, ese no es su nombre real, obviamente. La inmigrante accedió a conversar solo usando un seudónimo porque, como muchos, tiene miedo de ser reconocida y detenida por las autoridades migratorias. Otros habitantes de esa misma comunidad prefirieron no contar sus testimonios por la misma razón. Este es el miedo diario que se vive allá en los Estados Unidos. Es el miedo de muchas comunidades que al vivir en un estado que es gobernado por una persona afín a las ideologías del presidente Donald Trump, pues se siente perseguido todos los días. Y esto nos recuerda, en nuestro último viaje para la grabación de la serie Me Voy Pa'l Norte, conocimos a una familia en Los Ángeles, California. El contraste, pero la similitud. Porque Los Ángeles, California es una ciudad santuario. Todo el estado de California es santuario. Todos los gobiernos buscan abiertamente proteger al migrante. Sin embargo, el miedo también prevalecía. Y le contaba de esta familia allá en Los Ángeles que tenía el mismo miedo que esta familia en Texas. Entramos a su casa y lo primero que vimos fue una pantalla muy grande, pero no veían televisión, no veían cuentas de streaming, no veían películas, no veían los programas mexicanos que les llegan mucho a los Estados Unidos, no. Veían las imágenes de las cámaras de seguridad. Esas cámaras que estaban en la calle, en la entrada de la casa, en la cochera, porque solo así podrían ellos verificar si ICE se acercaba, si había una redada en las calles y entonces poder esconderse. Ese es el miedo, que aun con que ya ICE y el gobierno federal en los Estados Unidos ha bajado la intensidad de las redadas, aún el miedo sigue prevaleciendo en muchísimas personas de la comunidad migrante. En California, para miles de familias migrantes, el miedo ya forma parte de la rutina. No se trata de un temor abstracto.
Desde el regreso de la política migratoria endurecida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, el temor a redadas y deportaciones ha vuelto a instalarse en comunidades enteras que viven, trabajan y construyen una vida lejos de su país de origen. Ahorita en estos momentos, prisionera. Ajá, no se puede salir. Saliendo con temor, con miedo. Yo tomo el bus para ir por mi niña, dejarla en la mañana, siempre con el Jesús en la boca. Igual, viendo para todos lados. Esta familia conoce bien esa sensación. Dentro de casa, la vigilancia nunca se apaga. Una pantalla instalada en la sala monitorea de forma permanente lo que ocurre afuera. Cada movimiento en la calle, cada vehículo desconocido, cada sombra que se acerca, enciende una alerta. No es paranoia, es supervivencia. Pues tengo cámaras para ver quién sube, quién se para, que ha habido un accidente, sí, que le viene a la policía, sí, agárrela para que usted vea. Aparte de mi seguridad es para, pues, si se ocupan, ahí está, no hay problema. O sea. Ellos observan para anticiparse, para tener segundos valiosos si algún operativo aparece frente a su puerta. Segundos para reaccionar, para esconderse, para decidir qué hacer si el miedo finalmente toca. Mi miedo es que me vayan a agarrar delante de ella. Por lo que ella vaya a vivir. No por lo que yo vaya a vivir. Lo que ella vaya a vivir. Pero todos los días le pido a Dios que nos cuide. Para ellos, no se trata solo de permanecer en Estados Unidos. Se trata de resistir, de seguir viviendo, aun cuando el miedo vigila desde la puerta. Bueno, pues ahí lo tiene. Este es el testimonio que le comentaba, lo que vimos allá en Los Ángeles, California, y en contraste con lo que vimos o lo que le comenté de Texas. Si bien son dos estados que son muy diferentes en la ideología y en el gobierno, pero son muy similares en el miedo que prevalece entre los paisanos. Así las cosas con las redadas, con esta campaña de deportación masiva por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a otros temas, vamos a las redes sociales, porque se sigue hablando del derecho a fianza en los Estados Unidos. ¿Qué derecho tengo si soy detenido? Vamos a escuchar. Si mi familiar está detenido, ¿todavía se puede hacer algo? Esta es una pregunta que recibimos muchísimo aquí en Miller, y la verdad es que cuando alguien ya se encuentra en detención, cada minuto cuenta. Muchas personas deben entender esto. Es muy importante que sepan que cuando una persona ya está detenida, no todas califican para fianza migratoria. Cuando alguien ya tiene una orden de deportación, las opciones se vuelven mucho más limitadas. Pero eso no significa que automáticamente ya no tenga opciones o que la familia deba rendirse. Hay casos donde una persona lleva meses detenida en inmigración y dependiendo de la situación, un abogado puede revisar si existe alguna manera de que sea liberada mientras continúa peleando su caso. También hay personas que podrían calificar a una fianza migratoria, especialmente si llevan tiempo viviendo en los Estados Unidos, si tienen familiares ciudadanos o no tienen antecedentes criminales graves. Cada caso es diferente y por eso es tan importante hablar con un abogado lo antes posible, porque muchísimas familias por miedo o por desinformación dejan pasar el tiempo, incluso también porque piensan que ya no se puede hacer nada, y entre más tiempo dejas pasar, más difícil se vuelve pelear el caso. En Miller Abogados, hemos logrado ayudar a muchísimas familias con procesos de sus familiares que se encuentran detenidos, guiándolos en este caso y viendo cuál podría ser la mejor opción para su familiar. Así que márcanos, podemos ayudarte a revisar sus opciones en una consulta completamente confidencial, sin presión y sin compromiso. Márcanos al número que te dejo aquí abajo y espero verlos pronto por acá. Chao. Ahí lo tiene. Sigue habiendo derecho a fianza, la Corte lo ha dicho, así es que pídale a su abogado pues que solicite una audiencia en la Corte para pedir una fianza y entonces usted pueda seguir ese proceso en libertad, pero ya no dentro de estos centros de detención que pues han sido calificados como campos de concentración y que tratan, pero mal, muy mal, a todos los migrantes que están ahí retenidos.
Vamos ahora a la ciudad de Nueva York. Allá un juez prohibió las detenciones de ICE en algunos lugares donde no puede haber redadas contra migrantes. Le cuento, mire, es que han sido muchas las órdenes que han dado los jueces, pero muchas no se han cumplido. El Servicio de Migración y Control de Aduanas, o el ICE por sus siglas en inglés, ha sufrido un revés en tribunales. Un juez federal con sede en Nueva York emitió un fallo que prohíbe las detenciones de migrantes en ciertos lugares de la ciudad. La decisión del juez Kevin Castell, con sede en el Distrito Sur de Nueva York, va en contra de las resoluciones anteriores tomadas por él. El juzgador había permitido las redadas migrantes, sin embargo, hubo un hecho que lo llevó a cambiar su postura. Esto se suma a las decenas de denuncias por parte de muchos ciudadanos y organizaciones en defensa de los derechos humanos de los indocumentados. El gobierno federal, ya lo sabe usted, encabezado por el presidente Donald Trump, reconoció hace 2 meses haber incurrido en errores durante las detenciones. Esto al no ceñirse por completo a la guía administrativa para dichos procedimientos. Ante esta situación, el juez Kevin Castell revirtió sus anteriores fallos y cuestionó los fundamentos legales de las redadas en contra de los migrantes. Es decir, bueno, ya entendió un poquito más. El fallo del juez prohíbe las detenciones de indocumentados dentro de las inmediaciones de tribunales de migración ubicados en la ciudad de Nueva York. Él había dicho que sí se podía, ahora dice que no. Hay que señalar que las detenciones de migrantes en dichos sitios son frecuentes. Los agentes de ICE aprovechan que los indocumentados acuden a sus audiencias de rutina para detenerlos. El argumento del organismo es que esto permitía completar las acciones de deportación ordenadas a nivel federal, y esto ocasionó que muchos grupos de la sociedad civil protestaran al denunciar que esta práctica inhibe que los indocumentados den seguimiento a sus procesos legales. El juez dijo que esto va en contra de lo establecido por el Departamento de Seguridad Nacional, lo que representa un fallo contra la política migratoria del presidente Donald Trump. La Organización Internacional para las Migraciones, o la OIM, informó que casi 8,000 migrantes fallecieron o desaparecieron en todo el mundo en 2025, llevando un total desde 2014 a más de 82,000 personas. Bueno, las muertes de migrantes son importantes, pero muchas de estas se han dado en los centros de detención, muchas otras se han dado durante las detenciones. Y esto ha sido ocasionado, ¿por qué? Por las redadas y detenciones en lugares donde no estaba permitido. Por eso este juez ahora, Kevin Castell, está diciendo, aunque yo ya había dicho que sí, no tenía el contexto completo. Ahora que lo tengo y que el ICE o el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que sí se equivocó en los lineamientos que utilizaba, pues ahora la orden del juez dice, al menos en la ciudad de Nueva York, en los tribunales, 0 redadas, 0 detenciones, no pueden entrar. Ya teníamos algunos antecedentes de esto. En alguna ocasión, usted recordará que se le platicamos aquí, que una jueza fue llevada ante el tribunal precisamente por esconder a un migrante. Esconderlo de la redada que se estaba llevando a cabo dentro de las instalaciones de la corte, porque los agentes migratorios estaban afuera, en la puerta, esperando que el migrante saliera para detenerlo. Ella lo sacó por otra puerta, lo escondió, lo liberó, bueno, no lo liberó, le permitió que saliera del edificio y entonces el gobierno federal la llevó a la corte por desacato. Así las cosas con estas cuestiones de detenciones en las cortes de los Estados Unidos. Por lo pronto en Nueva York, 0 detenciones dentro de la corte. Vamos a redes sociales. Pregunta de ciudadanos y de migrantes, obviamente. ¿Qué pasa si llevo a mis hijos de manera ilegal? Es una práctica muy común. Yo me voy de manera ilegal, estoy trabajando unos meses o años, tengo las condiciones, mando traer a mi familia, meto a mis hijos de manera ilegal, meto a mi pareja de manera ilegal. Pero ¿qué pasa? ¿En qué estatus están? ¿Qué pasa con ellos si nos agarra la migra? Vamos a escuchar a los abogados. Y perdón por traer hijos ilegalmente, se tiene que pedir aunque otra persona los trajo y no salió en el FOIA. Si usted era la mamá de los hijos y esos hijos llegaron acá a los Estados Unidos y ellos eran menores de edad, le van a atribuir el contrabando de personas ilegales a usted. ¿Por qué? Porque uno es responsable de lo que hacen los hijos de uno. Uno debe de ser responsable, uno es responsable y así la responsabiliza inmigración. Si usted no tenía
una situación en donde había perdido la custodia de los hijos, o a lo mejor su esposo le había quitado a sus hijos, o una situación así, le van a dar el castigo de contrabando de personas ilegales, que es perdonable, ¿verdad? Pero no es bajo el perdón provisional. Y no es cosa de suerte, no es cosa de que le salga en el FOIA, no es cosa de que usted vaya a convencer allá al oficial de inmigración, no le van a dar chance, ni siquiera de hablar, para alegar a su favor. Si ellos ven que usted tiene hijos que entraron a los Estados Unidos ilegalmente, ¿sí? Siendo menores de edad, y usted era la mamá, se la van a atribuir a usted el contrabando de personas ilegales. Ni siquiera le van a dar chance de explicar. Así que no se desgaste pensando que usted va a tener la oportunidad de explicarles qué fue lo que pasó. Aunque sus hijos los hayan introducido a alguien más a los Estados Unidos, usted es la responsable de la entrada ilegal de ellos. Ahí lo tiene. Digo, a final de cuentas, pues no lo podemos ocultar. Ilegales son ilegales. Entraron de manera ilegal y el mismo estatus que usted tiene es el mismo estatus que tendrá su familia o sus hijos si es que los llevó. Pero si los inscribió en el programa DACA, las cosas pueden cambiar para ellos, no para usted. Ojo. Pero lo más recomendable es siempre busque a su abogado, platique con él, que él le diga cuál es el procedimiento que tiene que llevar a cabo y cómo protegerse sobre todo de lo que pudiera pasar si es que pues cae en manos de las autoridades migratorias. Vamos a hablar de México ahora y también de redadas, porque los migrantes temen hablar tras los operativos migratorios o redadas que se han llevado a cabo en la Ciudad de México y dicen, ¿quién me garantiza que no tendré problemas si hablo, si lo digo, si lo denuncio? Y esto es válido. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, pasa acá. Le platicaba yo el caso de las personas que viven en Texas, se les cambia el nombre, no hablan porque tienen miedo. Bueno, en México pasa lo mismo. Pareciera raro, pero pasa lo mismo. Y es que luego de los recientes operativos migratorios que se realizaron allá en la Ciudad de México, personas migrantes que presenciaron las acciones del Instituto Nacional de Migración han preferido mantenerse en silencio por temor a posibles consecuencias. De acuerdo con testimonios recabados por diferentes medios de comunicación, varias personas que inicialmente compartieron videos o información sobre estos operativos, pues después decidieron ya no hablar públicamente sobre lo ocurrido. Me van a encontrar, a final de cuentas. Al intentar documentar sus experiencias, muchas personas migrantes rechazaron entrevistas, incluso cuando se les ofreció proteger su identidad, resguardar sus datos personales y evitar mostrar sus rostros. Algunas personas incluso pues llegaron a comentar que se arrepienten de haber publicado videos en las redes sociales donde aparecían agentes migratorios o escenas de los operativos. El miedo, dicen, no solo tiene que ver con las posibles represalias o con ser identificados por autoridades migratorias, no. También con la reacción que enfrentaron en Internet, pues después de compartir el contenido sobre los operativos comenzaron a recibir mensajes de odio, ataques y comentarios discriminatorios en redes sociales. Tras esas experiencias, varias personas dejaron de responder mensajes y llamadas de seguimiento realizadas por los medios de comunicación. Esta situación en México refleja el ambiente de incertidumbre y también el miedo que enfrentan actualmente muchas personas migrantes en la capital de nuestro país, donde además de preocuparse por operativos migratorios, imagínense, también deben enfrentar discursos de rechazo y discriminación en plataformas digitales. Y esto, hay una frase que aquí en Migraciones le repetimos todos los días. Cuando terminamos el programa, siempre le decimos que por favor nunca se olvide que todos de alguna u otra manera somos migrantes. Podrá sonar una frase trillada, repetitiva, pero tiene mucha profundidad, de verdad. A ver, usted que escribió algún mensaje de rechazo o discriminación a cualquiera de estos migrantes que subieron videos a redes sociales, yo le pregunto, jamás salió de su colonia, jamás salió de su estado, también migró, jamás se cambió de casa, también migró. Y entonces cuando lo hizo, ¿cómo fue el recibimiento que tuvo en la nueva colonia, en la nueva ciudad, en el nuevo estado? ¿Cómo lo recibieron? ¿Con este discurso de odio y de rechazo?
Así lo recibieron. Voy más allá. Usted que escribió uno de estos mensajes, ¿tiene o conoce a alguien que se fue a los Estados Unidos? Alguien que está escondido por las redadas de ICE. Alguien que fue detenido por las redadas de ICE. O alguien que está en un centro de detención y se ha puesto a pensar y se ha puesto a decir, ¿por qué tratan así a mi familiar, a mi conocido? ¿Por qué no le dan medicina, no le dan agua, no le dan alimento, no lo dejan hablar con un abogado? ¿Por qué lo tienen a bajas temperaturas? Piénselo un poquito. Todos de alguna u otra manera somos migrantes. Y solo por eso deberíamos tener un poquito de empatía. Entiendo que muchas autoridades como el Instituto Nacional de Migración solo reciben órdenes de más arriba y llevan a cabo estos operativos. Pero ¿usted de quién recibe órdenes para maltratar a una persona sabiendo que en algún momento usted puede ser maltratado? En redes sociales se habla de qué pasa con aquellos migrantes que han vivido más de un año de manera indocumentada en los Estados Unidos. Se ha dicho mucho que si esto te beneficia, que si esto te perjudica. Escuchemos a los abogados. ¿Sabías que una persona cuando está indocumentada y vive indocumentada por más de un año está prácticamente atrapada en los Estados Unidos? ¿Por qué te lo digo? Porque tenemos un castigo, que es un castigo de 10 años, que solo se obtiene en el momento que la persona sale de los Estados Unidos. Mientras la persona tiene una sola entrada y nunca sale, el castigo no le cae. Pero cuando la persona decide salir, en el momento que sale, agarra 10 años de castigo. Y si se vuelve a meter indocumentadamente, el castigo ahora es permanente. Así que si estás indocumentado en los Estados Unidos, por favor, no salgas hasta el día que arregles. Ahí lo tiene, sí hay algún beneficio, sobre todo si ha demostrado que se porta bien y que ha pagado impuestos, sobre todo. Así es que busque a su abogado, platíquele el caso y vea si tiene alguna posibilidad de tener algún beneficio. Vamos a hablar nuevamente de México. Y está pasando lo que no debería de pasar. Bueno, pasan muchas cosas que no deberían de pasar. Para empezar, estas redadas del Instituto Nacional de Migración. Pero ahora, muchos mexicanos, como buenos mexicanos, y no debería de decirlo, pero como buenos mexicanos, pues están suplantando a los migrantes y ahora detectan falsos migrantes pidiendo dinero en algunos cruceros. Imagínense. Y es que ante la cantidad de personas que son deportadas y que llegan a quedarse en lugares que no es su tierra, algunas personas han visto la posibilidad de hacer negocito, ¿no? Y con esto se colocan en los cruceros portando letreros en los que piden dinero a la población asegurando que no son mexicanos y que requieren apoyo para seguir su camino y para comer. Pero algunos mienten. Así lo señaló Job López Góngora, director estatal de atención al migrante y sus familias allá en Durango. Esto está pasando en Durango. Mencionó que el número de duranguenses deportados es incierto, porque fuera de la administración de Donald Trump estas acciones se han mantenido. Sin embargo, ahora de forma mediática tienen mayor impacto. En cuanto a personas de otros países que se quedan en la ciudad por algún motivo o por algún tiempo, tampoco son muchas, dice, pero hay que poner atención en este caso porque luego pagan justos por pecadores. En ocasiones hay abusos por parte de algunas personas a las que hemos detectado en cruceros con un cartel que dice que son deportados, cuando en realidad no lo son. Algo que se puede hacer para verificar la situación de esas personas es pedirles la carta que les entrega Gobernación o el Instituto Nacional de Migración y que pues, muestre que realmente son deportados. Este es un documento que legitima su situación, pero muchos no lo tienen y luego se dan esos abusos por dinero, para pedir dinero. Pasó en Guanajuato, hace tiempo, aquí en Silao, en Irapuato, estaban gentes de Irapuato, de Silao, pidiendo dinero diciendo que eran venezolanos. ¿Cruzar la frontera varias veces de manera indocumentada representa un riesgo para usted? Sí, de entrada, pero escuche lo que dicen los abogados. Yo tengo muchos clientes que se acostumbraron después de estar en los Estados Unidos, cruzar la frontera, regresar, cruzar la frontera, regresar, y en algunas de esas ocasiones los detuvieron y los mandaban para atrás para su país. El problema de eso es que la segunda entrada al país es fatal para cualquier cosa que tenga que ver con inmigración. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo una persona que me llamó y me dijo, mira, me casé con una americana, tengo 3 hijos americanos
¿qué puedo hacer para arreglar mis papeles? Porque si tiene más de 2 entradas por la frontera de forma ilegal, eso es fatal para cualquier futuro y no importa si te casaste con una persona americana y tienes hijos americanos. Las autoridades de inmigración pueden decidir aplicarte la ley criminal y ahí te pueden dar de 6 meses a varios años en una prisión federal por lo que se llama en inglés illegal entry, entrada ilegal. Sobre todo si cruzó la frontera de manera indocumentada y fue detenido, registrado, huellas, fotos, todo, pues obviamente es más riesgo. Si nadie lo descubrió, bueno, a lo mejor pues nadie se enteró. Pero ahí tiene, esto es lo que pasa si cruza la frontera varias veces de manera indocumentada. Con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre, otra vez, le pido que nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.